En Venezuela hay una degradación alarmante del debate político. ¿A quién o a quiénes benefician las descalificaciones entre opositores? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que va a pasar y por qué se sigue apostando a la comunidad internacional para resolver una crisis interna? Si al parecer durante todos estos años no han podido con Nicolás Maduro. ¿Y por qué digo todo esto? Porque precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como un doble discurso respecto a la situación de Venezuela. Un día se sienta con Nicolás Maduro y dicen que no es de su interés cambiar regímenes autoritarios y al otro día firma bloqueos tecnológicos y revoca licencias petroleras. Pero también hay algo que destacar y es el impacto de sus políticas migratorias contra los venezolanos. Esos son los temas que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara junto a mi invitado del día, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, dirigente opositor en el exilio con larga trayectoria política en nuestro país y también miembro del equipo de la líder opositora María Corina Machado. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Venezuela. Un placer estar contigo, Mildred. Saludo a toda tu audiencia y, por supuesto, a toda la colectividad venezolana. Ya pasó el 28 de julio, se sigue reclamando el reconocimiento de resultados, pasó el 10 de enero, seguramente Nicolás Maduro, ahora avanza hacia una reforma constitucional, unas elecciones regionales y parlamentarias para el próximo 25 de mayo, que le cambiaron la fecha, evidentemente, antes era para el 27 de abril, pero en todo este panorama ahora se desata una guerra entre sectores de la oposición y me refiero a opositores, no a aquellos que los llaman alacranes, sino a quienes de alguna manera han formado parte de la Mesa de la Unidad Democrática, de la Plataforma Unitaria. Entonces hay como una implosión que yo diría que lo que están haciendo es dándole la razón al chavismo con toda esta situación de votamos, no votamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por un lado, desde el Comando con Venezuela, María Corina Machado tiene una posición en no participar, pero por el otro, un Enrique Capriles se está guindando con miembros incluso del Partido Primero Justicia, entre sí y no, pero ¿qué mensaje se le está enviando a la sociedad venezolana con todo esto? Yo creo que la sociedad venezolana tiene un objetivo muy claro y por eso no la van a sacar del foco en el que tenemos que colocar nuestra mira, que es hacer valer el resultado electoral del pasado 28 de julio. No hay ninguna explosión, no hay ninguna fractura en la lucha opositora, en la lucha de resistencia. Aquí hay dos líderes legítimos, María Corina, que fue ungida como la cabeza visible de los venezolanos el pasado 22 de octubre del año 2023, y Edmundo González Urrutia, depositario de la confianza de 8 millones de venezolanos que lo convirtieron en el presidente electo. Y ese certificado como mandatario ungido por el pueblo es el que copa la escena y es lo que motiva a los venezolanos a no caer en este tipo de diatribas o de falsos dilemas de votar o no votar, porque ya votamos el 28 de julio, lo hicimos masivamente, tomamos el camino de postular a Edmundo González como, o elegir a Edmundo González como nuestro presidente electo, y de allí, de ese terreno, nadie nos va a sacar. Entonces, ¿cómo se va a resolver esta situación? Porque hasta el sol de hoy, el Consejo Nacional Electoral ni ha publicado los resultados del 28 de julio y al parecer tampoco lo va a hacer y tampoco se ha visto luz en algo que vaya a ocurrir, se vaya a dar una negociación o una transición y mientras tanto la gente está como agobiada de tanto esperar porque el país sigue, la gente tiene que salir a trabajar para sobrevivir y el tema político uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo más de lo mismo? Es que en Venezuela hay una crisis política, nos guste o no la actividad política, hay una crisis institucional. En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay garantías para la vida de la ciudadanía, como tú lo acabas de decir. Los venezolanos sobreviven en medio de esta gran tragedia humanitaria, con salarios paupérrimos, con escasez desde alimentos hasta medicinas, hasta agua potable, crisis en el servicio de transporte público. Y esta calamidad no se va a resolver pasando la página, como que si no está sucediendo nada en nuestro entorno, como los que pretenden normalizar esta catástrofe humanitaria. Y repito, esto no se va a dejar atrás
si no desalojamos al régimen. Y en esa tarea de desalojo del régimen ya ha cumplido su papel el pueblo de Venezuela y nosotros tenemos que seguir dando batallas tras batallas. Y como lo dijo en una ocasión reciente Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Donald Trump, cuando se lucha con un régimen de esta calaña, la victoria se obtiene en la última batalla y esa batalla está por darse. Y para ganar esa batalla necesitamos del aliento y del concurso de la comunidad internacional, porque lo que está pasando en Venezuela no es un problema que solamente incumbe a los venezolanos, sino que le atañe también a los gobiernos de nuestro hemisferio, yo diría que de todo el mundo, porque, por ejemplo, lo que está pasando en el Catatumbo es la disputa de dos grupos narcoguerrilleros que tratan de controlar las vías para seguir traficando cocaína hacia Estados Unidos, hacia África, hacia el Caribe, hacia Europa. Allí se están disputando la bicoca de 10.000 a 17.000 millones de dólares. Tienen sembradíos de casi 54.000 hectáreas de hoja de coca. Es un alto porcentaje de toda la coca que se siembra, se cultiva y se procesa en Colombia. Y así como es una amenaza para Estados Unidos y para el mundo entero el tráfico de cocaína, también lo es el funcionamiento de bandas transnacionales que tienen nombre y apellido, como la banda Beltrán de Aragua, y en Estados Unidos saben que los capos de esa banda también tienen nombres y apellidos, y son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son al mismo tiempo los aliados de Hezbollah, de Al-Qaeda, o sea, de los grupos terroristas que representan también una seria amenaza para la paz, para la estabilidad del hemisferio. Por lo tanto, no está en juego simplemente el gobierno del Mundo González y de María Corina Machado, estamos jugándonos la paz del hemisferio. Claro, pero este escenario no es nuevo. Años anteriores se ha visto también esta lucha con la comunidad internacional para de alguna manera buscar, bien sea mediar, bien sea presionar, asfixiar, como lo quieran llamar, al gobierno de Nicolás Maduro y ellos han sabido sortear esos obstáculos porque siguen en el poder. Entonces, uno es la posición que tiene Marco Rubio como secretario de Estado y otra que, como lo decía al inicio del programa, es la que ha mostrado Donald Trump, que confunde, porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Su enviado especial, Richard Grenell, también, él aclaraba que no es interés de Donald Trump cambiar gobiernos de ningún tipo y que el interés de él es lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Entonces acaban de revocar la licencia de Chevron, que fue un oxígeno que le dio la administración de Joe Biden. Pero, ¿quién puede tener duda al día que estamos hablando hoy domingo de que el gobierno del presidente Donald Trump tenga algunas vacilaciones? El comisionado Granel fue a buscar los rehenes, ese era su trabajo. Pero el presidente Donald Trump siempre ha dicho, sin ningún tipo de miramientos ni de zigzagueo, que Maduro es un dictador, que ese régimen es una amenaza para la humanidad y por eso sostienen las ofertas de recompensas por la captura de Maduro y otros capos de esa narcotiranía. Está muy claro el secretario de Estado, Marco Rubio, de que el presidente legítimo es Edmundo González y eso marca la diferencia con otros capítulos a los que tú haces también referencia. Nunca habíamos tenido un presidente electo como lo tenemos ahora, que tiene sobre sus espaldas las actas que certifican que él es el ganador auténtico del proceso del pasado 28 de julio. Por lo tanto, estamos frente a un régimen que vive sus días postreros. Esto no lo digo para calentar la oreja a los venezolanos, esta es la realidad. Un régimen que se benefició de las licencias que le entregó el gobierno de Biden a Nicolás Maduro, unas licencias para explotar petróleo que en nada beneficiaron a los venezolanos. El que le sacó beneficio a esto fue, por ejemplo, Talal Chamí, que se llevó más de 23.000 millones de dólares, y otros miembros de esa comparsa. Pero ninguno de esos millones de dólares explotados con la venta del petróleo venezolano fueron para los hospitales, no fueron para las escuelas, no fueron para mejorar las carreteras, no fueron para mejorar los sistemas de riego, ni los hilos, ni las vías de penetración de los que a duras penas siembran y cosechan productos agropecuarios en Venezuela. No, en absoluto. Ese dinero lo usan para la represión, para financiar los grupos
que apresan de manera arbitraria, torturan y matan a seres humanos, como ha ocurrido recientemente en las cárceles. Una de las últimas víctimas fue Reinaldo Araujo, un venezolano que estaba detenido de manera arbitraria en uno de las cárceles del estado Trujillo y murió, como han muerto decenas de venezolanos en las cárceles en los últimos años. Tanto Edmundo González Urrutia como usted, como otros tantos dirigentes opositores, están en el exilio trabajando, luchando por lograr ese cambio político en Venezuela. Pero, ¿qué se viene? María Corina Machado se ha reunido con gobiernos de otros países, al igual que Edmundo González, usted también, pero ¿qué se viene? Siempre lo digo, sabemos que las estrategias no se revelan, pero ¿qué se puede venir próximamente? ¿Cuánto más hay que esperar? Porque Cuba lleva 60 años esperando y ahí sigue. Sí, pero Cuba nunca tuvo un presidente electo como lo tenemos nosotros. Es una cosa muy diferente. Fidel Castro tenía una épica edílica que sobrevivió muchos años y nunca sometieron al pueblo al proceso de lucha al que nosotros hemos podido adelantarnos con esta elección contra viento y marea que se protagonizó el pasado 28 de julio. De allí que esa es una pequeña diferencia. Cuba nunca tuvo un presidente electo con la legitimidad como el que nosotros estamos presentándole al mundo. Y lo que se le viene a Venezuela es la libertad. Ese régimen va a caer. Tenga usted la absoluta seguridad que ese régimen va a caer. Ese régimen se está tambaleando, se sostiene sobre los bastones de unos poquitos militares que forman parte de la élite corrupta, de policías que se prestan para cometer estos crímenes de lesa humanidad, pero la inmensa mayoría de los que forman parte de los ejércitos venezolanos, de la Fuerza Armada venezolana, están a favor del cambio. Y si no, vea usted las actas en las que se demuestra que en los centros de votación donde sufragaron los militares, en los cuarteles y guarniciones militares, lo hicieron a favor en un 70% de Edmundo González y de María Corina Machado. Vea usted cuál es la posición expresada por los venezolanos en la última encuesta de Megaanálisis. 91% de los venezolanos siguen apostando un cambio profundo en Venezuela. 91% de los venezolanos siguen creyendo que el ganador es Edmundo González Urrutia y la inmensa mayoría de los venezolanos siguen avalando el liderazgo de Edmundo González y de María Corina Machado. ¿Cómo evitar que caigan en la desesperanza los venezolanos? Usted dice que los venezolanos están seguros y que las encuestas dicen, pero el pulso que uno mide a veces en la calle no es lo que dicen las encuestas. Y hay momentos en donde ver cómo los opositores se están peleando entre sí porque no se ponen de acuerdo, porque hay unas elecciones en puerta y siempre ha pasado, pero creo que esta vez lo estamos viendo un poco más fuerte, hace que el venezolano se desilusione, se decepcione y diga, ¿qué vamos a hacer? Porque María Corina Machado está en la clandestinidad y ahí también quiero llegar. Hacer política desde la clandestinidad. Han criticado mucho el tema de hablar constantemente por las redes sociales porque no hay un tú a tú, un casa por casa, no hay esa posibilidad. Los pueblos tienen que saber aprovechar las crisis. Las crisis te presentan dos ventanas, una para que tú te asomes con una cara de derrotado, de vencido, y otra para que tú te asomes buscando horizontes de esperanza. Eso es lo que ha hecho el pueblo de Venezuela. Ha convertido esta crisis en una gran oportunidad, como la fue el proceso electoral del 28 de julio, al que tantas veces hemos hecho referencia. Los venezolanos no nos vamos a rendir. Los venezolanos no vamos a perder ni la fe ni la esperanza. Esta es una lucha como la que dan las madres por sus hijos. Y en este momento somos los hijos luchando por la madre patria, que clama por nuestra participación. De allí que si hay que luchar en la clandestinidad, como lo viene haciendo María Corina, seguiremos luchando en la clandestinidad. Si hay que refugiarse, como lo han hecho miles de mujeres y hombres que fueron los miembros de los comanditos, los que hicieron posible el resguardo de las actas, seguiremos también refugiados hasta que sea posible salir cara al sol para festejar la gran victoria, la victoria definitiva, que es hacer cumplir el mandato que le dio el pueblo al mundo de María Corina de asumir el poder en Venezuela. Eso de que la oposición está dividida, mire, eso es parte de la jugarreta de un régimen que está utilizando a uno que otro dirigente para querer hacer ver
que se fracturó la unidad de la resistencia. En absoluto. Hay una inmensa mayoría que sigue el liderazgo del mundo de María Corina Machado, que estamos deslizándonos por ese carril y de allí no nos va a sacar nadie, mucho menos con estos juegos simulados de elecciones que no tienen ningún sentido porque son más bien un salto al vacío y la gente no se va a lanzar por un barranco cuando más bien está tratando de salir de este atolladero en el que se encuentra encallejonado. ¿A quién beneficia un escenario de abstención como ya lo hemos vivido en años anteriores? Esa es la pregunta que sale a relucir mucho, porque ya se ha vivido ese episodio. ¿Qué lo diferencia de aquella oportunidad a esta, que fueron unas elecciones, la del 28 de julio, las presidenciales? Es que Las, aquellas tenían un todo eso. objetivo, aquellas tenían un objetivo definido, que era demostrar que la inmensa mayoría de los venezolanos, a pesar de todas las trampas, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todo el ventajismo, fuimos capaces de elegir a un presidente. Ahí está el presidente electo. Ese es el objetivo. Plantearse ahora unas elecciones regionales para elegir alcaldes y gobernadores, cuando el régimen al gobernador y al alcalde que no se le arrodilla, lo mete preso o le quita la alcaldía o le quita la gobernación, eso sí es verdad que nos obliga a preguntarnos qué sentido tienen ese tipo de elecciones. Aquí la obligación moral de todos, el compromiso de todos debe ser seguir luchando, acompañando al mundo de María Corina hasta que hagamos posible la gran victoria, la victoria definitiva. Allí que nosotros no vamos a caer en esa trampa, ni el pueblo de Venezuela va a morder ese anzuelo de ir a unas elecciones que tendrán el mismo repudio que tuvo aquel parapeto llamado referéndum consultivo sobre el tema del Esequibo, que no llegó a ninguna parte. Ustedes tienen una estrategia clara que pueda dar un resultado real. Sé que no la van a revelar, obviamente, porque es una estrategia, pero quisiera saber si realmente es una estrategia la que tienen bajo la manga y que la están trabajando con la comunidad internacional y que consideran que va a dar fruto, porque eso es lo que quieren saber los venezolanos. Hay una estrategia, la gente, si no lo lee literalmente, la capta, la comprende y la apoya, porque la gente sabe que no estamos dando palos de ciego. Hay muchas cosas que no se pueden ventilar a través de una pantalla o mediante un micrófono, pero la gente sabe que estamos jugándole limpio, que aquí hay un liderazgo que ha sido legitimado por la propia ciudadanía, como lo explicaba al principio de esta conversación, y que estamos actuando en concordancia con una estrategia. Porque aquí esos son los tres pilares. La organización ciudadana, que es la gente que se adapta a las coyunturas, como lo hicimos en el proceso del pasado 28 de julio, como lo hace ahora en la clandestinidad, en la resistencia, al lado de la organización ciudadana, una dirigencia política que sabe dirimir las diferencias, que sabe poner a las cosas en su justo lugar, y si no veamos ahora como la propia plataforma unitaria, donde hacen vida los partidos políticos más antagónicos, decidió por una determinante mayoría no prestarse al juego divisionista ni distraccionista del régimen, convocando elecciones sobrevenidas de carácter regional. Y en tercer lugar, una estrategia. Y conforme a esa estrategia es que ese trípode le sirve a la gente de catapulta para seguir lanzándonos hacia otros escenarios en los cuales Dios mediante muy pronto vamos a cantar victoria. La victoria va a ser para beneficio de todos los venezolanos, porque tanto en cuanto nosotros podamos superar a este régimen opresor que está usurpando las instituciones públicas en Venezuela, va a ser posible recuperar la economía, rehacer el tejido social, producir el reencuentro anhelado de millones de seres humanos que quieren volverse a abrazar con sus respectivos padres, abuelos, hermanos, familiares y desde luego que comencemos a transitar por la senda del progreso, de la paz, de la convivencia y dejar como un capítulo cerrado de la historia oscura de Venezuela toda esta situación tan deplorable que hemos estado padeciendo. Alcalde, para ir finalizando, porque se nos acaba el tiempo, el tema de la migración venezolana. Se ha hablado desde la oposición en el exilio
sobre mantener una mano amiga a nuestros connacionales. Aquí hay una crisis después del 28 de julio y todo lo que ha pasado. Muchos venezolanos han salido del país sin contar los que ya están fuera o los que ya estaban en tránsito, en proceso de pasar el Darién y todo lo que hemos visto, pero a esto se le suman las políticas migratorias severas del gobierno de Estados Unidos, el de Donald Trump, y evidentemente ya han deportado a más de 500 venezolanos, que eso es insignificante en comparación con el número de millones de migrantes venezolanos que hay regados por el mundo. Pero eso es importante saberlo, o sea, se ha hablado sobre esa situación, se está trabajando en eso. Por supuesto que sí, lo ha hecho el Mundo González, lo ha hecho María Corina Machado, en algunos momentos de manera pública, pero de manera privada se siguen haciendo las diligencias porque entendemos que de todo hay en la viña del Señor. Hay musulmanes de mala conducta, hay españoles que cometen irregularidades, hay colombianos, ecuatorianos, hay haitianos, gente que se comporta al margen de lo que debe ser la ley y, por supuesto, todo gobierno tiene el legítimo derecho de poner las cosas en su justo lugar. Pero lo que nosotros tenemos que aclarar es que no podemos meter en el mismo saco a venezolanos de bien, a venezolanos decentes, como los que, por ejemplo, por miles están trabajando en los Estados Unidos. Gente que se levanta en la mañana y no tiene el sueño americano, sino el insomnio, la obligación de desvelarse porque tienen que trabajar o en dos o tres lugares ganándose la vida. Y venezolanos además que nada más con la tramitación del TPS o la tramitación de su asilo demuestran que no quieren estar al margen de la ley, porque todos esos miles de venezolanos que tramitaron su TPS, que están haciendo las gestiones para conseguir un asilo político, están poniendo en evidencia su derecho, su deseo, su buena intención de estar regularmente en territorio estadounidense. Y nosotros les decimos que nos duele mucho como venezolanos que se hable del Tren del Agua, pero por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se habla de Rafael Reis, que fue hasta no hace mucho tiempo director de uno de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo, como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts? ¿Por qué no se habla de cineastas como Edgar Ramírez o de productores de televisión o de Netflix como Leonardo Padrón, como María Casentum? ¿Por qué no se habla de los peloteros, de los músicos, de los médicos que sobresalen en los quirófanos de cualquier hospital de los Estados Unidos? Hay venezolanos en la NASA, hay venezolanos desarrollando proyectos tecnológicos en empresas muy prestigiosas de los Estados Unidos. Y así como hay venezolanos con una batuta dirigiendo una orquesta, hay venezolanos también con una bandeja repartiendo comida en restaurantes, o así como hay venezolanos con un bisturí haciendo operaciones en hospitales de Estados Unidos, hay venezolanos manipulando una bicicleta para ganarse la vida dignamente, porque el trabajo no deshonra a nadie. Allí que es bueno que pongamos en alto relieve el verdadero gentilicio de los venezolanos, que la inmensa mayoría son venezolanos trabajadores que pagan impuestos, que le producen riqueza a los Estados Unidos o en cualquier lugar donde nos encontremos, porque los venezolanos tenemos que seguir el ejemplo que nos dejó, que nos legó don Andrés Bello, cuando siempre nos inculcaba las buenas costumbres, la moral, para que nuestro gentilicio, nuestros símbolos patrios estuvieran en un lugar privilegiado. Sin duda somos personas de bien, pero ¿qué opinas sobre la posición del gobierno de Gustavo Petro? La canciller Laura Sarabia dijo que Colombia no va a recibir a venezolanos deportados desde Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, esa es una política que le corresponde asumir a cada gobierno. En el caso de Venezuela, Diosdado Cabello ha estado recibiendo a algunos de los miembros de las bandas que ellos crearon. Y lo que sí nosotros tenemos que hacer o interceder es cuando se pretenda atropellar a un ciudadano que más bien merece respeto y consideración porque son ciudadanos de bien. ¿Cómo ve la posición de Petro respecto a Nicolás Maduro y cómo está la relación con María Corina Machado o con Edmundo González? Nosotros lo que le decimos al gobierno de Petro o al de Brasil, que lo que más le conviene a Brasil y a Colombia es que en Venezuela haya un gobierno democrático
que restablezca las mejores relaciones con Colombia y con Brasil. Somos vecinos, tenemos un mismo futuro, un futuro que podemos labrar en la medida en que hayan gobiernos que apuntalen el crecimiento económico y el desarrollo humano de nuestro pueblo. Alcalde, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas impresiones sobre el panorama político venezolano. Sabemos que está en el exilio, que desde allá sigue luchando por lo que considera un cambio político en Venezuela, pero estamos llamados los periodistas a preguntar y a ser la voz de los venezolanos que continúan aquí y los que están en el exterior también y que siguen apostando también a ese cambio político que evidentemente a veces uno dice se ve lejos, va a venir, no va a venir, hay quienes tienen esperanza, hay quienes ya cayeron en desesperanza. Creo que es normal por los procesos que hemos vivido, son más de 26, 27 años en este sistema, entonces evidentemente creo que los venezolanos tenemos como esos altos y bajos. Espero tenerlo más adelante para seguir Los vamos conversando superando, sobre esto. los vamos superando y el optimismo se impone al pesimismo. Con el pesimismo no llegamos a ninguna parte que nos favorezca. Con el optimismo hemos dado pasos significativos y ahora estamos por hacer efectiva la gran victoria del 28 de junio. Muchísimas gracias por sus comentarios. A toda mi audiencia también gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.